¿Cómo está el audio, las imágenes? ¿Se escucha bien? Ah, Se está escucha bien bien, ahí. Guillermo. ¿Usted nos escucha? Se escucha bien, se ve bien. ¿Está neta? Ya, entonces, hasta aquí habíamos visto, decimos, ¿no? La caracterización o clasificación, decimos, ¿no? De la sustancia, de acuerdo a una de las propiedades que se denomina electroconductividad, decimos, ¿no? Y para ello ya habíamos introducido, decimos, ¿no? Para poder, decimos, ya eh, analizar y profundizar, decimos, ¿no? Ah, el análisis, ¿no? Y de tal forma, decimos, entender los principios de trabajo de los dispositivos a base semiconductores, ¿no? Habíamos introducido, decimos, ¿no? Ciertas teorías como la física cuántica, ¿no? Para poder, digamos, interpretar, ¿no? De dónde nos llegan esas propiedades, ¿no? De la electroconductividad, tanto, decimos, ¿no? De los conductores, de los dieléctricos y de un material que es la mayoría, decimos, ¿no? Que abunda en la naturaleza, los semiconductores, ¿no? Y lo cual se ha caracterizado también cuantitativamente, sino, ¿no? Esas características de lo que es la electroconductividad relativa, entonces, ¿no? Ya ahí hemos ya aplicando, decimos, ¿no? A lo que significa, decimos, la teoría cuántica, en lo que se refiere, decimos, ¿no? En primera instancia, decimos, a la situación de que no cualquier electrón puede, que los electrones, no pueden tener, decimos, ¿no? Cualquier cantidad arbitraria de energía, ¿no? Ellos deben ocupar, decimos, ¿no? Ciertos niveles orbitales de energía fijos, ¿no? Y que serán múltiplos, decimos, ¿no? De la energía, de la porción, ¿no? Denominada energía cuántica, ¿no? Y entonces, decimos, ¿no? Ese es uno de los criterios, ¿no? Y el otro criterio de la energía cuántica, de la física cuántica, es que tampoco, decimos, ¿no? Puede, decimos, ¿no? Semejante, decimos, ¿no? La estructura, decimos, ¿no? Atómica a la estructura, decimos, ¿no? Planetaria del Sol, alrededor del cual orbitan los planetas, ¿no? Siendo el Sol, decimos, interpretado como el núcleo y los planetas como los electrones, ¿verdad? Y la otra característica es que los planetas más alejados, ¿no? Posean mayor, decimos, ¿no? Energía, decimos, ¿no? Potencial, decimos, que los que están más cercanos, decimos, ¿no? A la superficie, decimos, ¿no? Del, del Sol, entonces. Lo mismo, los electrones más alejados poseen mayor energía potencial, decimos, ¿no? Que los que están cercanos al núcleo, entonces, ¿no? Y de acuerdo a la teoría de zonas, decimos, ¿no? La teoría de zonas indica de que dependiendo, decimos, ¿no? De la sustancia conductor, semiconductor, decimos, dieléctrico, existen una variedad, decimos, de zonas como ser para los conductores, decimos, zona de electroconductividad, zona de valencia y otras zonas que estarán mucho más cercanas, decimos, al núcleo. Eso, decimos, ¿no? Se interpreta y se expresa, decimos, y se utiliza, decimos, ¿no? En ciertos valores nominales de la temperatura, como ser, decimos, ¿no? A 20 grados centígrados. Es decir, el valor nominal, decimos, de la temperatura, decimos, para un trabajo, decimos, ¿no? Bajo control, decimos, ¿no? Para un trabajo, decimos, ¿no? Correcto, decimos, ¿no? De lo que son los semiconductores, por cuanto tienen múltiples propiedades, decimos, que están básicamente, decimos, ¿no? Dependiendo de la temperatura, dependiendo, decimos, ¿no? De los rayos luminosos, dependiendo de la fricción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? Esos son los criterios, decimos, o nociones elementales de la física cuántica, ¿no? Y que indica que si un electrón, ¿no? Pasa de un nivel orbital a otro superior, su energía, decimos, ¿no? Ha sido, decimos, ¿no? Aumentada en proporción, decimos, a los niveles energéticos en un cuanto, ¿no? O un fotón, ¿no? Y si baja, decimos, ¿no? De un nivel a un nivel inferior, decimos, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? Va a disipar, decimos, ¿no? Al medio una cantidad también, decimos, proporcional a los niveles energéticos que ha perdido. Ha perdido 3 niveles energéticos, entonces los niveles energéticos serán 3 cuantos o 3 fotones. Eso decimos lo que se refiere, decimos, ¿no? A la física. Y otro criterio también, decimos, que hemos analizado es que todos decimos, todas las sustancias, ¿no? A cero absoluto, a un nivel, decimos, de temperatura cero absoluto, decimos, todos son inertes, todos son
dieléctrico. No hay, decimos, ¿no?, partículas libres, no hay electrones libres, porque la condición, decimos, para que una sustancia tenga condiciones de electroconductividad, decimos, ¿no?, no es con los electrones que están, decimos, ¿no?, obviamente ocupados ahí en los reacciones químicas a través, decimos, ¿no?, de enlaces, decimos, ¿no?, sino son aquellos libres que se desenvuelven, decimos, ¿no?, si están en un medio, decimos, neutral, se desenvuelven caóticamente, ¿no?, por las estructuras internas, decimos, ¿no?, de la sustancia. No participan en enlace, ¿no? No están en la zona de los enlaces, ¿no? Y ellos son, decimos, los que en primera instancia se manifiestan, decimos, a una diferencia potencial, decimos, ¿no?, direccionándose y formando en todo caso, decimos, ¿no?, una corriente eléctrica, un movimiento direccionado, continuo, decimos, ¿no?, de, obviamente, electrones. Esa como particularmente, decimos, para los metales en todo caso, ¿no? Pero a la temperatura, digamos, no de absoluto, menos 273, no existe ese tipo de electrones libres. Por lo tanto, no hay corrientes eléctricas a esos niveles, ¿no?, de temperatura. Es extremo, ¿no? Cero absoluto. Entonces, eso nos da a entender de que uno de los grandes catalizadores, ¿no?, que hace desprender, rompe los enlaces y habilita, decimos, ¿no?, trasladando, decimos, ¿no?, con una energía adicional que proviene del incremento de la temperatura, decimos, ¿no?, hace entonces que a esa energía inicial que posee, decimos, todo electrón, se le adiciona otra energía, decimos, ¿no?, suplementaria que le permite romper, decimos, ¿no?, eso es su enlace covalente, y pasar, ¿no?, se va a suministrar energía, entonces va a subir a niveles energéticos mayores, superiores, ¿no?, y van a ocupar, decimos, los niveles energéticos de la zona de electroconductividad, ¿no? Y habíamos hablado, decimos, ¿no?, que debido, decimos, ¿no?, a sus propias características, decimos, de las líneas orbitales que no tienen zona prohibida, ¿no? Tal es así, decimos, ¿no?, de que las correspondientes zonas, decimos, de electroconductividad con las zonas, decimos, de enlaces covalentes, son las, decimos, ¿no?, de enlace de los conductores, decimos, no existe, decimos, ¿no?, no existe diferencia alguna, simplemente son vecinos, decimos, ¿no? A lo que me refiero, decimos, ¿no?, a los hay una continuidad, decimos, de esas líneas orbitales, ¿no?, ¿sí?, de los conductores, ¿no?, esta será zona de valencia, y esta será zona de electroconductividad. Entonces ya vimos, ¿no?, con el crecimiento de la temperatura, ¿no?, ¿no?, especialmente ya a un valor nominal, ¿no?, de 20 grados centígrados, ¿no?, muchos electrones fácilmente han abandonado la zona de valencia y forman parte, decimos, ¿no?, de la zona de electroconductividad. Cuando están completa esa zona de electroconductividad, ¿no?, y tienen una electroconductividad, decimos, ¿no?, desde 10 a la 4 a 10 a la 10, decimos, ¿no?, siemens sobre siemens por centímetro cúbico, ¿no?, una electroconductividad. Esto se llama, decimos, ¿no?, electroconductividad relativa de los conductores, de 4 a 10 por centímetro cúbico, ¿no? 10 a la 4, 10 a la 10, siemens sobre siemens, o lo que significa, ¿no?, electroconductividad relativa, decimos, ¿no?, de los conductores por centímetro cúbico. Otro parámetro que caracteriza, decimos, esta propiedad de la electroconductividad, ¿no?, es que, decimos, es que sí, hay una constante, decimos, ¿no?, de átomos por centímetro cúbico de cualquier sustancia, ¿no? Entonces la concentración de átomos por centímetro cúbico, ¿no?, de cualquier sustancia, hay una constante, ¿no?, será igual, decimos, ¿no?, 4.4 por 10 a la 22 átomos por centímetro cúbico. Eso
Eso de cualquier sustancia, ¿no? Es una constante, ¿no? Entonces, ¿no? Como si a temperatura decimos, ¿no? De cero absoluto, la concentración de electrones aquí en la zona de electroconducción es cero, con el crecimiento de la temperatura decimos, ¿no? A 20 grados centígrados, valor nominal, ya saben qué se refiere con los valores nominales, ¿no? Han ido hasta alcanzar 20 grados centígrados, de menos 263, han ido desprendiéndose, soltándose los enlaces covalentes, ¿no? Hasta llegar, decimos, ¿no? A 20 grados centígrados, a la friolera cantidad, decimos, ¿no? De que cada átomo de la sustancia, ¿no? De esos 4.4 por 10 a la 22, decimos, ¿no? Entregan un electrón a la zona de electroconducción. Entonces, la concentración de electrones, concentración de electrones, oye, concentración, decimos, de átomos, N, ¿no? N, concentración de electrones, será mayor o igual a 4 por 4.4, ¿no? 4.4 por 10 a la 22 electrones por centímetro. Imagínense esa inmensa cantidad de electrones libres en cada centímetro cúbico de los conductores. Estamos hablando de los conductores. Imagínense, una cantidad exorbitante, ¿no? Por ello que tiene esta gran, decimos, ¿no? Electroconductividad relativa, decimos los conductores, ¿no? Ya. Pues por esa razón decimos, ¿no? ¿Qué podemos decir? Decimos, si sigue aumentando la temperatura, la resistencia del conductor aumenta o disminuye. ¿Qué dicen ustedes? La resistencia de un conductor aumenta o disminuye con al crecimiento de la temperatura. Aumenta, ingeniero. Disminuye hasta quemarse. No se confunda con los semiconductores. Los semiconductores disminuyen, pero los conductores aumenta debido a esa gran concentración, ¿no? Debido a esa gran concentración aumenta, ¿no es cierto?, la resistencia. A ver, jóvenes, analicen. Pero díganle, profesor, está equivocado por esto y por esto. A ver. Sí, ingeniero, está correcto. Aumenta la resistencia. Jóvenes, ¿qué pasó? Aumenta o disminuye la resistencia del conductor con la temperatura. No, a ver, equivocado el grupo, no será un grupo económico, no. Es de electromecánica, ¿no? ¿Sí? A ver, oye, se los dejo para que piensen, tomo un cafecito, no puede ser. Se ¿No? quema, sí, el conductor. ¿Se quema? ¿Se quema el conductor, dice? Llega a sobrecalentarse y si estaría esmaltado, por ejemplo, el esmalte se funde. Puede causar cortocircuito, ¿no ve? Correcto. Al juntar, el esmalte se funde, decimos, ¿no? De la fase y del neutro, entonces, decimos, ya no es la protección, ¿no es cierto? Pero todavía sí están, decimos, ¿no? Encapsulados y empotrados en un tubo PVC, decimos, ¿no?
y todos si están saturados, taconeados, decimos, ¿no? En toda la sección, decimos, y en línea de conductores por cuestiones, decimos, económicas, ¿no? Donde sabemos que tiene que estar, decimos, ¿no? Solamente un 60%, decimos, de conductor saturado un tubo, ¿no? Y el otro 40% debe dejar que libre a la ventilación, ¿no es cierto, no? Ah, pero estamos hablando, decimos, ¿no? En este caso, decimos, ¿no? Debido a la temperatura, decimos, ¿no? Como cada conductor en condiciones no ideales, ¿no? Porque hasta física ciencia se ve condiciones ideales que los conductores no tienen resistencia, ¿no? Le ponemos cero, pero sin embargo tienen resistencia, ¿no? ¿Y qué es la resistencia? Decimos, la resistencia es la conversión de la energía eléctrica, decimos, en energía térmica, ¿no? Y si no hay ventilación en ese tubo, entonces hay una acumulación sucesiva, decimos, ¿no? De calor dentro del tubo, y peor si no se ha respetado el 60-40%, no hay ventilación, entonces, como dice el compañero, se funde el material dieléctrico, ¿no? Se funde el material dieléctrico, y entonces ya los conductores pelados, decimos, se van a unir sin resistencia a la fase y el neutro, y eso significa un crecimiento desmesurado entre ambos de la energía eléctrica, ¿no? De la corriente, a lo que se denomina entonces, decimos, ¿no? Cortocircuito, ¿no? Que puede ocasionar, digamos, incendio, ¿no es cierto? Pero por suerte tenemos, decimos, los fusibles, ¿no? Que si están bien dimensionados, entonces, ¿no? Salva el edificio, ¿no? Pero no salva a los que viven, ¿no? Para ellos hay que colocar un interruptor diferenciado, ¿no es cierto, no? Hay que saberlo eso correctamente calibrar, ¿no? Ya, pero esa no era la pregunta, ¿no? No era esa la pregunta, me está hablando de un simplemente conductor, ¿no? Al aumentar la temperatura, surge, ¿cómo es baja su resistencia o disminuye su resistencia, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y lo podemos, eso decimos, ¿no? Representar, ¿sí? Por cuanto está bien claro de que el conductor, decimos, al subir, decimos, la temperatura, su resistencia aumenta. El semiconductor, al subir la temperatura, su resistencia disminuye. ¿No? ¿Está claro? ¿Por qué? A ver. Porque la concentración, vamos, analicemos la concentración. Por ejemplo, el semiconductor tipo I, el puro, ¿no? Esta misma, ¿no? Su concentración, decimos, ¿no? Si hablamos de germanio, ¿no? Su concentración de electrones, decimos, será igual, más o menos, 10 a la 13 electrones por centímetro. ¿Ven? Hay una gran diferencia, ¿no? Y eso a los mismos, ¿no? A los mismos 20 grados centígrados. A esa temperatura. Hay una gran diferencia, ¿no? ¿De cuántos ceros? Imagínense, 7 ceros, ¿no? 9 ceros, 10 a la 3. Prácticamente está desolado en comparación de eso, ¿no? ¿Okay? ¿Cuál es la explicación? Decimos? Podemos hacer, decimos, ¿no? Una comparación, decimos, de un aula. En función de la temperatura, una temperatura agradable, acondicionado, 20 grados centígrados, ¿no? Y todos los compañeros ahí ordenadamente sentaditos, ¿no? Disfrutando, decimos, del confort de la temperatura, ¿no? Entonces, todo su organismo, digamos, ¿no? Está, decimos, en una situación cómoda, no se siente, decimos, afectado por la temperatura, más lo contrario, ¿no? ¿No? Está en condiciones nominales, ¿no? El cuerpo humano, condiciones nominales, el mejor rango, ¿no? Para poder considerar un clima, decimos, adecuado para una persona estar entre 20 y 25 grados. Eso va a incidir en que su esperanza de vida sea mayor, ¿no? Que uno que viva, digamos, en constantemente 35 40 grados. Bueno, es una condición nominal, como también la pureza del aire, otra condición nominal, ¿no? Un parámetro que determina, decimos, ¿no? Una condición, decimos, ¿no? Ideal, propia, normal para la existencia del ser humano. Esas son condiciones nominales. También hay, decimos, ¿no? Condiciones nominales, decimos, ¿no? De cantidad de latidos del corazón, decimos, ¿no? Condiciones nominales de cantidad de glóbulos rojos, decimos, ¿no? En el cuerpo humano, decimos, ¿no? Y si vamos nosotros, decimos, ¿no?
determinar esas condiciones nominales, obviamente, y todas las tienen ustedes cuando hacen un chequeo en el examen clínico, ¿no? Ahí les miden todo, ¿no? Cantidad de leucocitos, los rojos, ese, ¿no? También decimos, ¿no? Ciertos parámetros de lectura, decimos de los estados, decimos los riñones, estados, decimos el hígado, etcétera, ahí está todo, ¿no? Y entonces decimos, ahí le muestra los resultados, decimos, ¿no? De parámetros, ¿no? Lecturas numerales, decimos, ¿no? De los diferentes, decimos, órganos que componen el cuerpo humano, ahí está, ¿no? Sal, azúcar, sal, etcétera, etcétera, grasa, ¿no? Etcétera. Ácido úrico, todo. Ahí está el registro, decimos, de las mediciones, decimos, de laboratorio de ustedes, decimos, ¿no? Y a un ladito dice condiciones nominales. Y si usted cae en ese rango, que dice, está saludable. Pero si sale fuera de ese rango, ¿no? Entonces, caramba, este parámetro está malo. Este compañero es diabético. Este compañero está mal de los riñones. ¿No? Así, ¿no? Entonces, a un ladito, tienen los valores nominales, ¿no? Que determinan, decimos, ¿no? Una correcta función de sus diferentes órganos. ¿Sí, no? Y que obviamente, decimos, ¿no? Determinan, obviamente, de que usted tiene una esperanza de vida normal. ¿Cierto? Lo mismo para los equipos, dispositivos y máquinas. Tienen sus valores nominales, ¿no? Y que el fabricante, cualquier dispositivo, decimos, ¿no? Lo identifica plenamente porque sabe, decimos, ¿no? Que ese dispositivo se tiene que hacer explotación y mantenimiento cuidando, respetando esos valores nominales. Para los cuales, si se ha cuidado de respetar esos valores nominales, entonces él garantiza una esperanza de vida de ese dispositivo. ¿Está bien, no? Esto estamos hablando de los valores, decimos nosotros, nominales, ¿cierto, no? Ya. Entonces, entre los valores, decimos, ¿no? Nominales que considera también, decimos, ¿no? El científico, decimos, ¿no? En lo que se refiere a las concentraciones, decimos, ¿no? Aquí tenemos de los conductores, aquí tenemos de los semiconductores, especialmente germanos. El otro, el silicio, tiene otras concentraciones, ¿no? Pero esto para los conductores es también, decimos, una constante, ¿no? Pero no habla de un valor exacto, ¿no? Por lo menos cada átomo, decimos, la sustancia de un conductor, de acuerdo a la temperatura, libera o otorga a la zona de electroconductividad, por lo menos un electrón. Por eso dice, ¿no? Mayor o igual a 4.4. No dice igual, ¿no? A 4.4. Pero acá es más o menos a esa temperatura. N igual tiene la 13 electrones. Ya. Listo. Entonces, ¿cuál sería? ¿Por qué decimos, no? El profesor sostiene que los conductores, decimos, ¿no? La electroconductividad, o la resistencia, decimos, ¿no? Aumenta al aumentar la temperatura, ¿no? Entonces lo tengo todo sentadito ahí, disfrutando del confort, valor nominal de una temperatura de 20 grados centígrados, ¿no? Entonces, profe, y también decimos, profe, cómodo ahí, ¿no? Está explicando como ahorita ya, ¿no? Tranquilamente, decimos, ¿no? Sin ofuscarse, sin pensar en que la camisa se le está pegando al cuerpo, entonces, o que tiene frío, ni es una temperatura nominal, agradable para el cuerpo humano. Entonces, el profesor puede desarrollar, digamos, ¿no? De manera, decimos, ¿no? Máxima todas sus actitudes, decimos, ¿no? Para un mayor entendimiento y comprensión, decimos, de la mente. ¿Cierto, no? Y lo mismo los estudiantes están sentaditos ahí, tranquilos, no hay movimiento, no hay charla, no están fatigados, están en su completa comodidad, ¿no? Pero elevemos la temperatura a 30 grados centígrados, ¿no? Vamos a 30 grados centígrados. Ya nos cocinamos a 30. No, todavía no nos cocinamos a 30 grados. 30 grados centígrados, ¿no? Ya. Si consideramos con nosotros que la conductividad, decimos, del conocimiento docente-alumno y viceversa, decimos, es la óptima, ¿no? Todo se entiende, los muchachos preguntan, hay una retroalimentación, ¿no? Todo está bajo control, decimos, ¿no? Están asimilando los muchachos, ¿no? Están totalmente, decimos, ¿no? Concentrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso lo consideramos como la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Porque es un intercambio, ¿no? Obviamente, de conocimiento, decimos, ¿no? Ya hay una conductividad óptima del conocimiento, ¿no? Pero lo subimos a 30 grados centígrados. No, pues ahí el compañero, ¿no? Está medio incómodo, empieza, digamos, a transpirar.
el organismo trata, obviamente, decimos, ¿no?, de disipar el almacenamiento, decimos, de energía, decimos, calorífica, excedente, ¿no? ¿Y de qué forma? Empezamos a transpirar. Se nos abren los poros, ¿no? Empezamos a transpirar, ¿no? Ya se siente incómodo, ¿no? Entonces, si la conductividad del conocimiento decae. El profesor los ve a los compañeros ya medio fatiguilla y que se mueven y que no están quietos, ¿no? Y ya murmuran los compañeros, entre ellos, dicen, qué calor, algo así, ¿no? Un poquito se va, algo así, ¿no? Entonces, el profesor tiene que elevar, ¿no?, la voz, su refuerzo, para mantener, decimos, ¿no?, esa continuidad del conocimiento, esa corriente de conocimiento, para mantenerla inalterable, ¿no? Entonces, porque la resistencia, ¿no?, a acceder al conocimiento del alumno está subiendo. Oye, subimos a 35 grados centígrados. 35 grados centígrados. Entonces, los muchachos ya ahí, aparte de estar transpirando, se levantan, ¿no? Caramba, ¿no? Empiezan, decimos, ¿no?, a ventilarse, ¿no? Y la corriente continua del conocimiento está disminuyendo. Porque la resistencia similar al conocimiento, decimos, de los estudiantes está aumentando. Imagínense a 40 grados. No, pues a 40 grados, poder ser, ¿no? Ya los muchachos, decimos, ¿no?, pierden la cordura, pierden el orden, ¿no? Abren las puertas, se van. El docente tiene que gritar fuerte, decimos, ¿no?, porque la resistencia es mucho mayor, decimos, ¿no? Y peor todavía si todo saturado el ambiente, ¿no? Todas las sillas ocupadas, ¿no? Y más calor todavía. Eso es lo que sucede, ¿no? Es que cada estudiante tiene su propia energía. Al aumentar la temperatura, aumenta esa energía. La tiene que esa energía, decimos, ¿no?, su capacidad, decimos, obviamente, de rechazar esa energía que va acumulando, ¿no?, con el curso de la temperatura, obviamente, decimos, ¿no?, va aumentando, decimos, ¿no? Y esa capacidad de rechazar está siendo violentada. Y de esa forma, entonces, decimos, su resistencia a asimilar el conocimiento aumenta, decimos. Lo que no sucede, decimos, ¿no?, lo que no sucede, decimos, ¿no?, con los semiconductores. Ahí todo el aula de 100 alumnos tengo, ¿no? Acá tenía, por decir, esta cantidad de alumnos saturados, pero ya tengo solamente pacientes, 50 asientos tengo, por decirlo, 10 ocupaditos, cada cual en su rincón, ¿no? Cada cual en su rincón, ¿no? Aumenta la temperatura. ¿Qué va a significar aumenta la temperatura? Aquí sí la explicación es medio diferente, ¿no? Aumenta la cantidad de electrones libres. Entonces sabemos que la concentración de electrones libres es proporcional a su electroconductividad. A mayor portadores de carga, mayor electroconductividad y por lo tanto menor la resistencia. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, jóvenes? No, por ahí explíqueme de otra forma. También se puede explicar de otra forma. No pasa nada. Disculpe, dije que dijo a mayor conductores. En los semiconductores está hablando. En los semiconductores son la misma circunstancia de aumento de temperatura, ¿no? Pero a partir de tomando, ¿no?, como base inicial, ¿no?, temperatura inicial 20 grados centígrados. ¿Está bien, no? Entonces, hay a mayor, decimos, ¿no?, concentración en los semiconductores, mayor cantidad, ¿no? Y porque tiene margen. Imagínense un día a la 13 electrones por centímetro cúbico. Los conductores 10 a la 22. Entonces aquí digamos, ¿no?, lógicamente se entiende, ¿no?, que a mayor concentración de partículas portadoras de carga, menor resistencia y mayor electroconductividad. Sube la electroconductividad. En cambio, para los conductores, como está sobresaturado, con mayor razón decimos, ¿no?, que ya está todo sobresaturado, todos los átomos han entregado los electrones que pueden entregar, todo está sobresaturado,
mayor cantidad, decimos, ¿no? Obviamente de temperatura, mayor energía interna en todo caso, ¿no? Ahí. Entonces, mayor movimiento, decimos, caótico de los electrones. La posibilidad de, decimos, ¿no? de cualitativamente, decimos, ¿no? Sostener la misma conductividad es difícil, porque la resistencia, decimos, ¿no? A ser direccionados, movimientos direccionados continuos los electrones, es más difícil, porque su movimiento caótico ha sido acelerado. Entonces, por lo tanto, su resistencia a ser direccionado aumenta. Ya, ¿está bien? ¿Está más claro ahora, compañeros, o nada? Sí, sí, se entiende más. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Los conductores a mayor temperatura, la resistencia crece. Los semiconductores a mayor temperatura, su resistencia disminuye. Y es uno de los problemas que tienen los semiconductores, los dispositivos de inteligencia artificial, ¿no? Por eso están, decimos, ¿no? Los dispositivos de semiconductores en laboratorio donde tiene que haber estrictamente con aire acondicionado la temperatura, decimos, nominal. No por los estudiantes o científicos o profesores, ¿no? Es por los equipos, a mantener, decimos, inalterable su punto de trabajo. Ahora sí. ¿Está claro, jóvenes? ¿Ya? ¿Mejor? Sí, ¿no? Veamos entonces, ¿no? He hecho esa comparación con los conductores. Hablaremos ahora de los semiconductores, ¿no? Semiconductores. ¿El título? ¿No? Y como su nombre lo indica, ¿no? Si habíamos hablado, decimos, ¿no? Si habíamos hablado, decimos, ya de los conductores, decimos, ¿no? En lo que se refiere, decimos, ¿no? A su característica, ¿no? Denominada, decimos, ¿no? La electroconductividad, decimos, ¿no? Relativa. Si consideramos, decimos, ¿no? Los dieléctricos, ¿no? ¿Verdad? Que 10 a la menos 10 por centímetro cúbico, ¿no? Esa electroconductividad relativa, imagínense, ¿no? Eso es de los dieléctricos. Su nombre lo dice, ¿no? No conduce sino la energía eléctrica, se utiliza como material, ¿no? La aislante. Los semiconductores están en una posición intermedia, de 10 a menos 10 hasta 10 a la 4. 10 a la 4 por centímetro cúbico de electroconductividad, ¿no? Relativa. Vemos, ¿no? Es un grande, ¿no? Diapasón. Eso significa que la mayoría de las sustancias son semiconductores. Y una posición, decimos, ¿no? Intermedia. Y tiene una condición, decimos, particular, semejante a los dieléctricos. Tiene, ¿no? La zona prohibida. Habíamos visto que los conductores no tienen la zona prohibida, porque la zona de electroconductividad es básicamente vecina. Está al lado de la zona, decimos, de valencia, ¿no? Como veremos en la gráfica, zona de valencia y zona de electroconductividad. En cambio, el semiconductor tiene, decimos, ¿no? Otra zona, de acuerdo a la teoría de grupo, decimos, ¿no? De la energía, decimos, de la física cuántica, ¿no? Tiene, decimos, semiconductores, decimos, la siguiente
gráfica, ¿no? Lo que respecta a sus niveles energéticos. Esta es la zona de electroconductividad. Zona electroconductividad. Zona prohibida. Significa que ahí no pueden haber los electrones, ¿no? Que para pasar, decimos, ¿no? Eso lo vamos a hacer ahorita, ¿no? La zona de valencia. Zona de Valencia y otra zona que no nos interesa. Estas son las zonas que nos interesan porque participan en el fenómeno de las reacciones químicas y en el fenómeno, decimos, ¿no? De la electroconductividad. Ese es entonces. Si hablamos, decimos, del germanio, la anchura de eso más o menos será 0,8 electrón volt. 0,8 electrón volt. Si hablamos entonces, ¿no? Del silicio, decimos, antimonio, ¿no? Silicio. Tendrá, obviamente, decimos, ¿no? A 1,2 electrón volt. Si hablamos del dieléctrico, esos son semiconductores, ¿no? Si hablamos del dieléctrico, el potencial dieléctrico, tendrá, decimos, ¿no? Arriba de 4, 6 electrón volt. Electrón volt. 4. Mayores que 1,2. Electrón, decimos volt. ¿Sí? Esos son los materiales, decimos, dieléctricos, ¿no? La anchura, ¿no? Cuesta más habilitar, ¿no? Electrones. Cuesta más romper los enlaces covalentes. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, si bien es cierto, decimos, todos los materiales a la temperatura cero absoluto, decimos, todos son dieléctricos, no hay electrones libres, todos están ocupados en los enlaces, decimos, químicos, ¿no? Enlaces químicos. Hay diferentes hilos, ¿no? Los enlaces químicos, ¿no? Ya. Entonces, ¿no? Tenemos ese punto de partida, decimos, ¿no? El gran catalizador, decimos, ¿no? A los semiconductores van a ser, decimos, ¿no? En primera instancia, decimos, ¿no? La temperatura. ¿Sí, no? La luz, la ionización. Y van a surgir entonces, decimos, ¿no? Los siguientes fenómenos. Ahora acá, con el transcurso, ¿no? Al elevar, decimos, la temperatura, ¿no? La sustancia, ¿no? Y la sustancia lo va, obviamente, ¿no? Poner en su lugar en su clasificación de conductores, semiconductores y dieléctricos, ¿no? Y a partir de la cuantificación de los siguientes fenómenos. Primero, ¿no? Generación de pares, portadores de carga. 2. Recombinación. De pares, portadores de carga. 3. Equilibrio dinámico. Cuatro, movimiento direccionado de electrones. 5, movimiento
de huecos. Ahí está. Generación de pares portadores de carga, combinación de pares portadores de carga, equilibrio dinámico, movimiento direccionado de electrones. Estos fenómenos suceden obviamente en la medida del incremento, ¿no? Incremento de la temperatura. Disculpe, dije el 5, ¿qué dice? Ahorita, 900 grados centígrados hasta 20 grados centígrados. Listo, ¿no? Ahí. El 5 significa movimiento direccionado de huecos. Movimiento direccionado de huecos. Va, mientras copia, ya tenemos algo para abandonar, veamos. No, ni porque, ¿cómo está? Coge, me va a hacer. Ya voy a ver. No, pues el tiempito se brinda para tomar un cafecito, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Claro. Claro, ¿no? Pero hoy es viernes. Hoy día es viernes también. Y el cuerpo lo sabe. Un cafecito coñac. Y el surazo también, ¿no? Se va a sentir hasta el lunes. Y después sur, ¿no? Y dicen que ¿hasta cuándo va a durar este tiempito? Supuestamente hasta el domingo y ya el lunes calienta. Ah, o sea, mañana sábado. Y nosotros Va a tenemos, seguir, dice. nosotros los futbolistas, perdón, los docentes, ¿no? Tenemos, sí se inauguró 2 semanas ya que estamos otra vez volviendo a las canchas, bueno, estuvo ahí en la sede de los profes. Entonces mañana no vamos a tener nada. No puede ser. Capaz no llueve, pero sí. Mañana no llueve, ingeniero, pero va a estar No llueve, nublado ¿no? Ahora nomás, ¿no? y húmedo. Sí, es hoy nomás. Pero se mantiene el frío, digamos. Pero las canchas pues van a estar mojadas.
¿No ves? Y si la cancha está mojada, es peligroso, ¿ves? Para las caídas, ¿no? Y nosotros viejitos, una caída, chao cadera, chao canilla. A la piscina nomás y Venga, entonces. mejor. No puede cómo se antes río a la piscina, moderate. Al sauna nomás. Ah, no puede ser con plata. Ese con plata ya estamos yeca, no hay sueldo. Está en crisis la universidad. Pero no hay sauna allá en la sede de los profesores. Mira, cada profe más o menos aporta de su sueldo 200 bolivianos mensuales. Por 1.500, ¿cuánto sale eso? A ver, rápido, compañero. 1.500 profes. A ver, ahorita calculamos. Pero bueno. 300.000 bolivianos, compañero, madre sea. ¿Te puedes imaginar esa gran cantidad de plata? Al año son, ¿cuánto es al año? ¿Cuánto es al año? 3.600.000 bolivianos. Que solamente los docentes de su sueldo aportan a su sede. Esa es sede de los docentes. Son 3 hectáreas. Medio millón de dólares al año. ¿Te podés imaginar con semejante plata que no tengamos sauna, que no tengamos ahí, decimos, no? Una sala de gimnasio, salones de billar, oye, todo deberían tener. Par de jugos de fruta, bueno, bebidas espirituosas también, porque eso es genial, decimos, ¿no? Espectáculo, un coliseo ahí, oye, con eso. De todo deberían tener. Porque yo he ido allá y solo unas piscinitas nomás, ¿no? ¿Y quién es el encargado de todo eso, Inge? Los mismos docentes que los elegimos. Nosotros los elegimos y ellos son gremiales y no rinden cuenta a nadie. Ahí le están pelando, pues hay que cambiar ese, hay que moverlo, Inge. Hay que cambiar de volar. No, ya. Entonces te das cuenta, cualquier fraternidad de hijos de vecinos con menos aportantes, con menos cantidad de dinero de cuota, tienen muchísimo más que nosotros. ¿Se dan cuenta? Qué terrible, ¿no? Terrible. Qué bárbaro, ¿no? Bárbaro, madre. Es como una pequeña Bolivia ahí, ¿no? Imagínense Bolivia tan rica, imagínense, ¿no? Que sostenemos toda esa lacra que tenemos allá arriba, ¿no? En el gobierno. Lo mismo. Millonada, oiga, y tanta plata que ha entrado en la mejor época, decimos, ¿no? De la revaloración de las materias primas, gas, petróleo que tenía Bolivia. Imagínense, ingresaron más que en toda la vida, decimos, ¿no? Republicana de Bolivia, decimos, en estos 15 años. Ya, y ya, para que no digan ni a los profes que son, digamos, hace 10 años, 12 años creo, por allá, por el octavo anillo, se inauguró la sede de los estudiantes. Son como 8 hectáreas. Ustedes saben que se inauguró, había sus zapapas, ¿no? Sus cabañitas, ¿no? La pregunta del millón, ¿la conocen ustedes? Ni enterado, Inge. Enterado, Inge. No me Por contaba, usted me estoy no me enterando, enteraba. mire. Ya voy por media carrera ya. ¿Qué no debían tener ustedes también con sus aportes, etcétera, etcétera? Y además le digo otro dato. Antes del Mundial de Brasil, ¿no? 2016 creo que fue, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cuándo fue? 2016 creo. No fue 2014. 2014. El 2014. Hubo un problema, decimos, de la universidad con el Estado. Hubo marchas en cartas por allá, por el presupuesto, por problemas con la U, etcétera, etcétera. Y estábamos unidos, el estamento docente de la Universidad Gabriel con el estamento estudiantil, digamos, ¿no? A salir a las calles, ¿verdad? Entonces vino Evo y habló con la dirigencia estudiantil, la full de ustedes, y les regaló 20 millones de bolivianos a su dirigente. Jóvenes, digo, ¿no? Eso se lo regalo a ustedes, pero con la condición de que los gasten. Si no lo gastan, me lo devuelven y chao. Y la otra condición es que ustedes sean libres pensantes, no se metan con los viejitos, los profesores, defendiéndolos a los profes, etc. Porque él pensaba que estaban defendiendo nuestros sueldos. O sea, nos dividió, ¿no? ¿Y qué hicieron? Mire, lo de la full de aquel entonces,
con 20 millones de bolivianos, oiga. En esas 8 o 10 hectáreas allá, ¿qué podía haber construido? 20 millones son prácticamente 3 millones de dólares, ¿no? Oiga, ¿qué no deberían tener ustedes, no? Allá. ¿Y saben qué hicieron estos compañeros? No, pues cada cual se compró movilidad, Land Cruiser, agarraban, decimos, trabajaban políticamente, ¿no? Mandaban, decimos, con viáticos de 1.500, 2.000, digamos, estudiantes a una semana a Cochabamba, otra semana, decimos, ¿no? A Tarija. Y había incluso estudiantes entre ellos mismos, ¿no? Que les daban, decimos, el pasaje más los viáticos. Los tipos agarraban los viáticos, rompían los pasajes y se quedaban con los viáticos, con 1.500, 2.000 acá. Bien, ¿no? Y eran de a 100. Y es más, se fueron aviones charter al Mundial de Brasil. Así que no hay mucha diferencia, ¿no? Grave, grave. Mucho coraje. Mucho poder, ¿no? El poder es para usarlo, alguien me dijo así. El poder es para usarlo. Un masista, ¿no? Entonces, por esa razón, decimos, nosotros los profes tenemos una sede Michi. Sin embargo, mensualmente aportamos con 300.000 bolivianos. Debe cobrar mucho el portero de la sede, pues tal vez. ¿Cómo dice? Debe cobrar No. mucho el portero de la sede, pues el que cuida la sede. Tal vez cobra muy caro. El que menos gana, 400 bolivianos, está gratis por vivir gratis ahí. Y ahorita quedó chica nuestra sede. Son 3 hectáreas. Las movilidades que van ahí los profes ya no abastece el garaje interno, la dejan afuera en las calles. Bueno, otro problema ya. Otro problema. Ah, pero ¿dónde está la sede de ustedes? 8 hectáreas, ¿dónde están? Ni sabíamos que tenía. Mire, ya media carrera y ni sabía yo. Creo que una de ellos fui de paso por esa sede. Bueno, la de los docentes, el kilómetro 8 o 9, casi no ves. Por el barrio del Carmen, de ida a De ida a la Guardia, creo que. Paiso, La de ustedes por acá, creo que por el sur, más a la izquierda, ¿sí? Y una sede, será pues al medio octavo, 10º. A lo mejor la han vendido, ¿no? Y ustedes ni se han dado cuenta. Lo han vendido como lotes, pero ya. Claro, porque te conozco la sede de los administrativos. Es por la carretera a Cotoca, pasando el jardín botánico, por ahí, a la derecha. Parece que estaban haciendo mejoras también, porque es la misma historia también, pero parece que tenían alguna mejora, ¿no? Pero la que no existe, creo que ya es la de ustedes. Unos terrenos grandes. Ya, está bien, decimos, pero sería bueno que se preocupen y pregunten, ¿no? Oye, ¿dónde es nuestra sede? ¿No ves? ¿a quién podemos preguntar eso, ingeniero? ¿Ah? ¿A quién le preguntamos? A la full, pues, compañera, ¿quién más? Esos vagos, ¿dónde estarán? Pues se lo han chupado ya la plata. Pero ya van a venir a pedirles el voto, porque ya viene dentro de poco, en noviembre, digo, diciembre tienen que ser las elecciones. Los centros de estudiantes de cada carrera, la Federación Universitaria Local, la Federación de Docentes, los centros internos, ¿no? Ustedes, las asociaciones de docentes de cada facultad. Tenemos nuestra agrupación, además. Y aparte que nosotros aportamos a la Federación Universitaria, digamos, de docentes, aportamos a las asociaciones de docentes de cada facultad. ¿Se dan cuenta, no? Yo no sé si ustedes aportan a la FUL, yo no sé si ustedes aportan a su centro interno, decimos, ¿no? De cada. Sí, se aporta. Ingeniero, ¿lo de la FUL son los mismos de los centros internos? No, son otros. Entonces, ustedes, digamos, cada vez que, bueno, ahora virtualmente van a entrar seguramente, ¿no? Pero antes en las aulas presenciales entraban, ¿no? Con su distintivo, uniforme, con sus proyectos, propuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Los oficialistas, ¿no? Que quieren otra vez reelegirse y los nuevos, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen que manifestarse y expresar, ¿no?
¿cierto? Porque el poder estudiantil es fuertísimo. Porque el que produce cambio en la universidad, ¿no? Es el estudiante, no es el docente, el estudiante. El poder estudiantil es fuerte. Por eso, y obviamente esto está sustentado por el cogobierno, ¿no? Bueno, entonces, tarea para la casa, ¿no? Oye, deben tener ustedes sus campeonatos también, ¿no? Internos ahí en su propia sede, con piscina, con gimnasio, ¿no? Con gente que los atienda ahí, ¿no? Su juguito de cebada. ¿Por qué no, pues, compañeros? Si entrada una vez que ya son ustedes estudiantes universitarios, ya deben sentirse como profesionales. Deben tener un trato de profesionales, ¿no? Porque ustedes pertenecen a una clase, ¿sí, no? La intelectual. Y esa es la clase, obviamente, que mueve el país, ¿sí, no? Da las directrices, ¿sí, no? Introduce las metodologías, ¿sí, no? Pone orden, ¿sí, no? Da trabajo, decirlo, a la clase del proletariado, del campesino, etcétera, etcétera. No como dicen algunos dirigentes, ¿no? Que los profesionales, sino de las universidades estatales, solamente estudian y se titulan y se capacitan para explotar al campesinado y al indígena. Así lo dicen. ¿Será que eso es verdad? Eso es el pensamiento masista nomás. Así es, exacto. Por eso ellos están prestos a cerrar las universidades. Así es. Ellos han creado una universidad, decimos, ¿no? Y masista, indígena, en el Chapare, ¿no? Donde la preparación ideológica es, pues, lo primero. Ellos sí son, dicen, ¿no? Según nuestras autoridades, ¿no? Masistas, esos son los profesionales que necesitan el país. Son los que gritan, patria o muerte, venceremos. Así, imagínense. No. Bueno, ustedes ya se dan cuenta, ¿no? Para adoctrinar. Exacto, esos son los profesionales que deciden el país. Si ustedes se acuerdan, la anterior ministra, ¿no? Había una mujer ministra de Salud. ¿Se acuerdan o no? La montaña. Gabriela. Mujer. Una Gabriela chiquita, que había estudiado en Cuba. Gabriela Montoya. Conflictiva. No es Gabriela, ella no estudió en Cuba. Pues. Una que era ministra de Salud. Sí, La Gabriela montaña fue después, Montoya. digamos. Yo, antes, en la época de Evo, digo. Había una chiquitita, ¿no es? Ministra de Salud. Había estudiado en Cuba. 3 o 4 años. ¿No? Dice que era doctora. Jamás ejerció su profesión. Cuando culminó, decimos, ¿no? Su gestión de ministra, recién le llegó su título de Cuba. Y recién se enteró que había estudiado veterinaria. Pero ¿cómo puede ser? Cuando uno en el proceso uno que está estudiando no sabe para qué está estudiando, ¿no les parece? ¿O no a veces? ¿Será eso tan absurdo? Que yo estudio en una facultad, en una carrera y no sé para qué estoy estudiando. Recién se enteró de que había estado estudiando para veterinaria. Eso que da muchas cosas que pensar, ¿no? Ella simplemente fue a capacitarse ideológicamente y el título se lo dieron por darle cualquier cosa. Listo. ¿Ya? Eso es lo que pasa, ¿no? Increíble, ¿no? Sumamente, ingeniero. Ya. Volvemos a lo nuestro. Entonces, la temperatura es la que va mientras sube, ¿no? Al margen, obviamente, de que todos estos fenómenos, decimos, ¿no? Los va, decimos, ¿no? Los va haciendo resaltar, decimos, ¿no? Con mayor o menor fuerza, porque va a ir clasificando ya, decimos, ¿no? A la sustancia en conductores eléctricos y semiconductores, ¿no? Pero básicamente todos estos fenómenos van a surgir, decimos, ¿no? En todas estas sustancias, llámese conductores, llámese, decimos, ¿no? Semiconductores, llámese eléctricos. Obviamente que en algunos de los casos, ¿no? Estos fenómenos van a estar incrementados, expresados en su mayor magnitud, así como otros, si bien cierto ejercicio, pero en una proporción, digamos, ¿no? Tan pequeña que no se los considera
Por decimos, ¿no? Electrónicamente hablando, una cantidad, decimos, ¿no? De partículas que supera a otra en 1000 veces, se considera la otra cero. No se la toma en cuenta. Por ejemplo, si digo, ¿no? Que existe una concentración de 1000 veces más de electrones en esta sustancia que 1000 veces más, decimos, ¿no? De iones en esta otra, entonces no se considera esa cantidad de iones, ¿no? Se la considera como cero, ¿no? Pero si se dice, decimos, que en esta sustancia existe, decimos, ¿no? 1000 veces más cantidad de huecos que en la otra de electrones, tampoco se considera la concentración esa de electrones, ¿no? Ya estoy hablando de los semiconductores. Porque una de las grandes diferencias, decimos, de los semiconductores, al margen, decimos, ¿no? De que en los semiconductores la resistencia con el incremento de la temperatura disminuye, a diferencia de los conductores que aumenta. También, ¿no? Podemos decir, decimos, que los conductores solamente, ¿no? Forman el movimiento direccionado, o sea, la corriente eléctrica, los electrones. Sin embargo, en los semiconductores hay dos partículas que forman la corriente eléctrica. Estaríamos hablando de los electrones y los huecos. Hay otro tipo de partículas, digamos, que también causan o generan un movimiento direccionado, decimos, ¿no? Como ser los iones, pero son, decimos, en las sustancias líquidas, ¿no es cierto, no? Ya, en este caso, si bien es cierto, existe, ¿no? En lo que vamos ahora, decimos, analizar los semiconductores, existen los huecos, existen los electrones y existen los iones. Sin embargo, los que forman movimiento direccionado son solamente los electrones y los huecos. Y las propiedades y los principios, decimos, ¿no? De estos movimientos son los que particularmente se aplican, ¿no? En los materiales a base de semiconductores para muchos objetivos, muchas aplicaciones, valga la redundancia, ¿no? De este tipo de material, ¿no? Ya, veamos entonces a qué nos referimos cuando hablamos, decimos, ¿no? De la generación de pares portadores de carga. Veamos lo que sucede entonces, decimos, acá, en esta gráfica, ¿no? De los niveles energéticos de un semiconductor. ¿Qué significa? De acuerdo, decimos entonces, a la temperatura, ¿no? Los electrones que están en la zona de valencia, al obtener una energía adicional, decimos, ¿no? Se desprenden, decimos, de la zona de valencia, rompen los enlaces covalentes, ¿no? Y obtienen una energía adicional que les permite saltar la zona prohibida y liberarse. Se liberó un electrón y dejó tras sí un hueco. Otro electrón se liberó y pasó a la zona, ahora es un electrón libre, pasó a la zona de electroconductividad. Otro electrón se liberó, dejó tras sí un hueco. Y ese electrón pasó a la zona de electroconductividad. Eso es generación de pares portadores de carga. Ahí tenemos entonces dos tipos de portadores de carga: el electrón y el hueco. Electrón y obviamente el hueco. Electrón y hueco. Y conforme sigue subiendo la temperatura, ¿no? Si originalmente se generó en los inicios del incremento de la temperatura 2 electrones y 2 huecos, porque se llama generación de pares portadores de carga. Se genera, al generarse un electrón, se genera también un hueco. Entonces se generan dos partículas portadoras de carga. Sube la temperatura, ya se generan 5 electrones, 5 huecos. Sigue subiendo la temperatura, 20 electrones, 20 huecos. Sigue subiendo 1000 electrones, 1000 huecos. Está claro, ¿no? Y llega, decimos, ¿no? A 20 grados centígrados, si es el germanio, tenemos 10 a la 13 electrones que se generan
y 10 a la 13 huecos que se generan al mismo tiempo. ¿Está claro ese fenómeno de la generación de pares portadores de carga? Sí, ¿no? No pasa nada, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero, está claro. Ese es entonces el primer fenómeno que sucede en los semiconductores. El segundo fenómeno es recombinación de pares portadores de carga. ¿Qué significa eso? Si aquí había un hueco, resulta entonces, ¿sí? Vamos a ponerlo con azul, ¿ya? Vamos a ponerlo con azul. Póngale. Para identificarlo, ¿no? Así. Como un fenómeno, decimos, no secundario, hay la recombinación. Entonces, ese mismo electrón, decimos, ¿no? Deja la zona de electroconductividad así, y regenera, ¿no?, el enlace covalente. Entonces, la generación de un par portador de carga significa, ahorita vamos a ver, ¿no?, en la gráfica ya atómica, de una malla curricular, recombinación, la regeneración de un enlace covalente roto, ¿no? Acá otro más. Otro electrón que abandona la zona de electroconductividad y se recombina. Se recombina. Es decir, están los dos fenómenos. Y los dos suceden al mismo tiempo. Generación, recombinación, generación, recombinación. Eso sucede de manera simultánea. Ahora veamos al equilibrio dinámico. ¿Qué se refiere el equilibrio dinámico? Como aquí estamos subiendo, decimos, menos 273 grados centígrados hasta 20 grados centígrados, temperatura, decimos, ¿no?, nominal. Ya no subimos la temperatura, entonces sería un equilibrio dinámico. ¿Qué significa equilibrio dinámico? Donde la generación de portadores de carga es igual a la recombinación de los portadores de carga. Y voy a poner, a empezar acá, decimos, ¿no?, esa situación. ¿Es el equilibrio dinámico? Así. Equilibrio dinámico. La recombinación de pares, generación de pares portadores de carga es igual a la recombinación de pares portadores de carga. Ahí. A 20 grados centígrados. No subió más la temperatura. O sea, si la subimos, va a haber generación, ¿no? Porque el espacio tiene, ¿no? Vemos que los conductores 10 a la 22, ¿no? En cambio acá 10 a la 13. Tiene espacio para seguir generando. Los científicos consideran suficiente ahí, decimos, ¿no?, a objeto, decimos, de alcanzar ciertos objetivos, ¿no?, como construir, decimos, ¿no?, semiconductores que nos permitan más adelante, decimos, ¿no?, bajo cierta síntesis, aplicarlos para poder confeccionar, decimos, ¿no?, ciertos dispositivos, equipos, ¿no?, en lo que se refiere a la manipulación de las magnitudes eléctricas. Como podrá ser aumentar la potencia, amplificación, decimos, generación, decimos, ¿no?, amplificación, decimos, ¿no?, de las frecuencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y las múltiples, decimos, aplicaciones que existen en los equipos a base de semiconductores. Listo, ¿no? Eso es entonces lo que denominamos equilibrio dinámico. Ahora veamos, decimos, ¿no?, esto veámoslo a nivel, decimos, ya molecular. Sabíamos que a cero absoluto, ¿no?, todos los electrones, decimos, estaban comprometidos en los enlaces covalentes, ¿no? Sí. A ver, ya.
Entonces, el átomo de hermano, ¿sí? El átomo central participa con sus 4 electrones. Y lo demás con sus correspondientes, ¿no? Electrones también así. Eso es la malla reticular, decimos, ¿no? Pero hay menos 273 grados. Está claro. Pero subimos la temperatura, por decirlo, a menos 73. Entonces, decimos, ¿no? Se van formando, en todo caso, decimos, se van rompiendo los enlaces. Se rompió el, que es un hueco y un electrón libre. Se rompió este hueco y un otro electrón libre. Y eso se llama generación de pares portadores de carga. Ahora vemos cuál tenemos por recombinación. Aquí un hueco y el electrón que era libre lo regeneró este enlace. Aquí vemos otro hueco y otro electrón lo regeneró. Ahora, ¿no? Vamos a suponer que estamos a 20 grados centígrados. Entonces hay un equilibrio dinámico porque se están, en cada instante, ¿no? Se están formando, se están librando, decimos, ¿no? 2 electrones, ¿no? La misma cantidad, y se están recombinando, decimos, ¿no? Regenerando 2 huecos. Ese es el equilibrio dinámico, ¿no? Tenemos acá equilibrio dinámico, ¿no? A 20 grados centígrados. ¿Se entendió? ¿Está clarísimo, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, que se entiende. ¿Ah? ¿Se entiende? Sí, se entiende ahí. Ya, ahora sí, ¿no? Entonces aquí está, decimos, en sus niveles orbitales, aquí está ya en la malla reticular, decimos, ¿no? Del átomo, ¿no? Del elemento químico. Ahora veamos a qué nos referimos a los movimientos direccionados de electrones. Movimiento direccionado, decimos, ¿no? De huecos. Los electrones, como estamos viendo acá, decimos, ¿no? Son libres. Tienen una libertad de movimiento mayor que la de los huecos. Los electrones, decimos, ¿no? Pasan por las cavidades porósicas, ¿no? Como si fuera una esponja, ¿no? Y se direccionan. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Positivo y negativo. ¿Hacia dónde se mueven los electrones? Los electrones hacia lo libre, ¿no? El libre, allá. Y este otro para allá. Y causa, ¿no? Y entonces la corriente por semiconductor, la corriente total será igual, ¿no? A la corriente, decimos, formado por los electrones y la corriente formado por los huecos H. Ahora, ¿cuál será aquí el signo? ¿Positivo o negativo? ¿Qué dicen ustedes? Lo voy a poner con otro color porque ahí no lo están seguramente
Percibiendo bien, ¿no ves? Y total, tendrá dos componentes, ¿no? La corriente. Una formada por los electrones y la otra formada por los huecos. Pero la pregunta es, ¿qué signo es? ¿Positivo o negativo? ¿Qué perciben ustedes? Los electrones obviamente son al polo positivo, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasa con los huecos? Los huecos se consideran como carga negativa. Y bien cierto, decimos, ¿no? Perdió un electrón y se volvió un ion, ¿no es cierto? Porque ese electrón, el rojo, era de este átomo. Entonces esto se carga, ¿qué valor? Positivo. Entonces aquí se generan tres tipos de carga, ¿no? Los electrones, los huecos y los iones. Pero los iones no se desplazan, no se mueven, están ahí, decimos, ¿no? Comprometidos, están entrelazados en la malla reticular de la sustancia, están ahí en los enlaces covalentes, ¿no? ¿Está claro? ¿Estamos bien? Y ahora hasta ahí no pasa nada, digamos, ¿no? Pues vemos los electrones positivos y los huecos sean negativos. Pero ¿cómo? Los electrones se desplazan aquí, ¿no? Se desplazan ahí. Si esto es positivo y acá negativo, entonces los electrones se van a desplazar así, ¿no? Así se van a direccionar, ¿no? Ahí tengo entonces la componente electrónica, ¿no? Y su N. ¿Dónde la componente de huecos? Estará en la zona de valencia. Entonces hay una corriente por la zona de electroconductividad y hay otra corriente por la zona de valencia. Y ambos obviamente, decimos, ¿no? Están relacionados así, ¿no? Con el signo positivo. Porque un movimiento de un hueco en un sentido es el movimiento del hueco del electrón en el otro sentido. ¿Esto está claro o nada? Por ejemplo, este hueco se tiene que desplazar positivo hacia el negativo. ¿Eso qué significa en todo caso? Que aquí, ¿no? Este electrón, estando ahí, se va a desplazar hacia el positivo, ahí. Y el hueco que estaba acá se desplace hacia el negativo. ¿Me cuenta, no? Entonces, y este otro electrón que estando acá se desplaza, decimos, a este hueco, lo regenera y vemos que el hueco se desplaza hacia allá. Pero el hueco, por eso es positivo, porque el desplazamiento del hueco hacia el lado negativo significa el desplazamiento del electrón hacia el lado positivo, por eso el signo positivo, ¿no? Pero si fuera 9 miliamperios la corriente total, 6 correspondería a la componente, decimos, electrónica y 3 a la componente hueco. ¿Por qué? Porque el movimiento, decimos, del electrón es más libre, ¿no? Que el del hueco. El del hueco es de rama en rama, como los monos, ¿no? De un enlace hacia otro enlace. En cambio, del electrón es por los huecos, decimos, por cavidad porósica, decimos, ¿no? De la esponja, ¿no? Ahí. Y los hilos, obviamente, que unen, decimos, ¿no? Y forman la esponja, serían los enlaces, ¿no? Ya, ¿está claro? ¿Hasta ahí? Lo vamos a explicar después con el movimiento de silla, ¿no? Con el estudiante, ¿está bien? Para demostrar que efectivamente es positivo. ¿Preguntas, jóvenes? Ya, jóvenes, quedamos hasta ahí. El próximo, ¿cuándo es? Lunes, ¿no? El lunes. Lunes, sí. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Gracias. Hoy día viene, pórtense mal, la van a pasar bien. No se olvide de abrigarse. Gracias, sí. Gracias, jóvenes. Sí, seguro que sí, que abrigarse. Igualmente, buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, jóvenes. Hasta luego. Está bien, ingeniero. Mañana hago un gol.